Ya no te veo caminar. A continuación vamos a dar el repaso completo de los apuntes del curso de estrategia para aprender en línea efectivamente por Anaí Salgado. Bueno, comencemos. Realmente hay una parte muy extensa de introducción, que yo creo que es esto de qué es el aprendizaje, tipos de aprendizaje y tipos de estudiantes, el cual voy a tomar la decisión de escucharlo y te invito a que lo escuches con atención. Para algo que haremos en el futuro, esto es realmente importante y esto es realmente valioso, que asegura una evolución en el proceso o en el trabajo en el que estés, o incluso en tu vida personal, en lo que sea que estás haciendo. Si todos los días aprendes algo, si nunca paras de aprender, realmente estás haciendo lo mejor con tu vida. Aprender es la capacidad de adquirir conocimiento, perseguir o tratando de atrapar algún conocimiento o datos, palpar o adquirir un dato y darle un objetivo. Atrapar. Prender. Aprenderse de algo igual a apoderarse de algo. Aprender significa apoderarse de algo. No solo es adquirir conocimiento, como dijimos anteriormente. También significa darle sentido a ese concepto y hacerlo más poderoso para luego compartirlo y generar opiniones acerca de él. Psicología, pedagogía y neurociencia son estas ciencias que se encargan de estudiar cómo funcionan los procesos de aprendizaje en nuestro cerebro. A lo largo de este curso veremos algunos métodos y descubrimientos científicos de cómo podemos mejorar nuestra capacidad de aprender. Agrego que más adelante en el curso vamos a ver cómo aprender no significa que tú sepas la definición de una cosa, sino que también le tomes una toma de posturas, escuches más criterios del tema y tomes un punto de vista y criterio bastante sólido sobre el tema. Tengas el marco teórico, tengas tu experiencia y tomes un criterio del tema, ¿no? La neurociencia es el campo de la ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso. Hay muchos estudios e investigaciones al respecto, pero todavía no tenemos certeza total de cómo funciona nuestro cerebro. Según la doctora Barbara Oakley, existen dos tipos de pensamientos. Enfocado. Cuando nos concentramos en un largo periodo de tiempo ininterrumpido. Podrías concentrarte tratando de aprender algo por muchas horas. Este tipo de pensamiento es adecuado cuando ya tienes una base de conocimiento. Por ejemplo, para cálculo requieres bases de álgebra. Difuso. Cuando nos encontramos ante problemas nuevos. Cuando partes desde cero y quieres aprender algo nuevo. Lo mejor es usar este tipo de pensamiento cuando estudias algo nuevo, por ejemplo. En Platzi. Se trata de estudiar con interrupciones de tiempo. La técnica Pomodoro te ayudará mucho en este tipo de pensamiento. Por ejemplo, tener break en donde te relajas un poco. Recuerda que lo que estamos buscando es que nuestras neuronas puedan estructurarse y entrelazarse para crear una estructura mental. Para comenzar a desarrollar un patrón, lo que se recomienda es el tipo de pensamiento difuso. Así darle tiempos de descanso a los periodos de estudio al comenzar. Proceso de aprendizaje de nuestro cerebro. Cuando empezamos a adquirir conocimiento, nuestras neuronas recolectan esa información dispersa, siendo varios trozos de información los cuales empiezan a unir esa información si es que son similares, generando estructuras neuronales de conocimiento. Así funciona el conocimiento en nuestro cerebro, hasta llegar a generar un patrón en nuestro cerebro, el cual será mapeado para distinguir los patrones creados y dejar listo las rutas por las cuales los trozos de información similares ingresarán, procesándolos y generando una conexión más rápida. Patrón, generación de una estructura neuronal de conocimientos similares grande. Cuando la información llega, se genera un patrón, un camino, donde el conocimiento va entrando y si detecta que es similar sigue esa ruta y nos genera una respuesta. Bueno, el tipo de aprendizaje que he estado utilizando en Platzi es el difuso, en donde estudio media hora o 45 minutos y doy un descanso y posteriormente continúo. También lo he estado haciendo con estar repasando los apuntes y agrego que más adelante vamos a ver la técnica Pomodoro, la cual en esta época la he utilizado bastante. Puedo decir que sí es eficaz. El proceso de aprendizaje de nuestro cerebro, básicamente, y más adelante explica lo que es chunking, que es repartir toda la información en trozos de información e irla adquiriendo, y cuando tengas bastantes trozos, tú mismo
juntar una línea que una estas definiciones, esta información y poder saber un criterio más amplio del tema. Así pues, podemos llegar a hacer patrones generando una estructura neuronal de conocimiento similar grande. Ahí es cuando yo creo que empezamos a entrar en el tipo de aprendizaje enfocado. Y bueno, a continuación te va a explicar los tipos de... te va a explicar las entradas y las salidas del aprendizaje a partir del tipo de aprendizaje que tú sueles utilizar. Yo suelo utilizar el difuso. Necesitarás recibir información, procesarla y transformarla en conocimiento. Tenemos estos dos tipos de entrada y salidas dependiendo de tu genética y de tu entorno. Sin embargo, en general podemos descubrir tu estilo de aprendizaje. ¿Prefieres experimentar? ¿Tener cosas moldeables en tus manos? ¿O prefieres comenzar tu aprendizaje documentarte un poco? Leyendo un poco sobre el tema. David Gould creó un modelo de estilo de aprendizaje. Distingue cuál es tu estilo de aprendizaje. Donde básicamente está basado en este proceso. Recibir información y procesarla. Él comenta que esto puede variar dependiendo de tu condición genética. La forma del medio del que te rodea. La cultura, entre otros factores que hace que varíe el mismo proceso. Este proceso es la mayoría de los casos. En la entrada de información tenemos dos tipos de experiencia cuando estemos recibiendo la información. Experiencia concreta, S. Es un perfil que le gusta involucrarse y detener la experiencia. Observación reflexiva, OR. A través de la observación reflexiva. Es un perfil que le gusta comenzar su aprendizaje por medio de la lectura o la teoría. La salida depende un poco de cómo fue la entrada. Experimentación activa, EA. Son ese tipo de alumnos pragmáticos donde comienzan a través de la experiencia y a partir de ahí pueden generar nuevas experiencias para aplicarlo a nuevas. Desde nuevas experimentaciones. Conceptualización abstracta, K. Si eres una persona teórica tendrás una conceptualización abstracta en base a la hipótesis generada sobre la teoría leída. Empiezan a generar conceptos más sólidos. Desde distintos referencia de lectura. Recuerda que lo que estamos buscando es que nuestras neuronas puedan estructurarse y entrelazarse para crear una estructura mental. Para comenzar a desarrollar un patrón lo que se recomienda es el tipo de pensamiento difuso. Así darle tiempos de descanso a los periodos de estudio al comenzar. Proceso de aprendizaje de nuestro cerebro. Cuando empezamos a adquirir conocimiento. Nuestras neuronas recolectan esa información dispersa. Siendo varios trozos de información los cuales empiezan a unir esa información si es que son similares. Generando estructuras. Bueno, hasta aquí lo que explicó es, bueno, yo te agrego, que la entrada mi entrada de información suele ser a partir de la reflexiva. Me gusta tener un sustento teórico y la salida suele ser. Y ahí es donde entramos a que no solo tenemos una entrada y una salida, solemos inclinarnos a una. Yo me suelo inclinar a que la salida, pues en este caso sea conceptual abstracta, ¿no? El tipo de estudiante comenta que es a partir de la manera en la que entra y sale el aprendizaje. Esto puede variar por forma genética, cultura en la que estás. Esto es modelo, es teoría. No está totalmente aprobado. Pero es uno de los modelos que más ha persistido para reafirmar la teoría de aprendizaje en las personas. Recuerda el modelo de Calv. Entradas y salidas. Puede ser un tipo de alumno en cada fase de los dos modelos de aprendizaje según Calv. Toma esta tabla como referencia para identificar tu tipo ideal de aprendizaje y las características que como alumno puedes tener dependiendo del modelo que decidas. Tipos de estudiantes. Alumnos activos. Son entusiastas y les apasiona las cosas nuevas. Son este tipo de alumnos que actúa antes de pensar. Por lo general, aprenden mejor si tienen una actividad que consideren un desafío. Realizan actividades cortas de resultado inmediatos. Como a ellos les gusta la acción. Su intención es ver resultados inmediatos. Les cuesta aprender cuando se les da un papel pasivo. Cuando están en un salón de clases. No se sienten protagonistas de la lección. También cuando deben analizar e interpretar datos y cuando trabajan solos. Requieren de un compañero ancla que les acompañe en el aprendizaje. Alumnos reflexivos. Aprenden más cuando pueden observar detenidamente la información que les rodea. Cuando les ofrecen tiempo de analizar y reflexionar antes de actuar y pueden pasar desapercibidos. Pensar primero. Analizar, comparar y después de actuar. Prefieren observar y no ser los protagonistas. Les cuesta aprender cuando tienen que ser el centro de atención. Cuando no pueden realizar la tarea tomándose el tiempo que consideren y cuando tienen que actuar sin reflexionar antes. Alumnos teóricos. Aprenden mejor cuando les presentan modelos objetivos. Teorías y sistemas. Cuando pueden investigar y rastrear información.
A este tipo de alumnos les gusta mucho la forma secuencial de pensamiento. La forma lógica para llegar a la resolución del problema. Les cuesta aprender cuando se les presentan actividades que consideran confusas o inciertas. Cuando deben desarrollar actividades muy subjetivas o emocionales, o las situaciones muy subjetivas o sin lógica, y cuando tienen que trabajar sin un marco teórico de referencia. Alumnos pragmáticos. Aprenden mejor cuando se les ofrecen actividades en las que pueden relacionar las teorías con situaciones prácticas y cuando pueden poner en práctica lo que deben aprender. Nuestros alumnos pragmáticos. A ellos les va a gustar siempre probar sus ideas, las teorías y todas las técnicas que han interiorizado anteriormente para entonces convertirlas en algo palpable. Algo que puedan tocar. Un producto que puedan hacer parte de ellos, como un proyecto para su portafolio. Les cuesta aprender cuando se presentan actividades que no se relacionan con la realidad y cuando no pueden relacionar la información con situaciones prácticas. Recuerda Bueno, que lo que estamos buscando es que nuestras neuronas puedan estructurarse y entrelazarse para crear una estructura mental. Para comenzar a desarrollar un patrón lo que vemos en la clase 5 son los tipos de cursos que les gustan a los tipos de alumnos y pues cabe destacar que no hay como tal que ser un tipo de alumno, sino puede ser de varios tipos de alumnos. Los alumnos activos tienen que ver con programación, los alumnos reflexivos tienen que ver con diseño, los alumnos teóricos tienen que ver también con programación, con ortografía, con diseño, con matemáticas. Los pragmáticos tienen que ver con diseño de prototipos, machine learning, programación avanzada. Ok, y empezamos con la regla de aprendizaje efectivo. Imagínate que como funcionara todo si realmente pudiésemos entender por completo cómo es que funciona nuestro cerebro, porque en realidad hoy en día no se tiene algo estrictamente escrito sobre el funcionamiento del cerebro. De hecho, en muchas áreas de nuestro cerebro y de incluso nuestro proceso de aprendizaje sigue siendo un enigma. Sigue siendo información que no podemos ensamblar. Incluso podríamos ser una super máquina de aprendizaje. A continuación te pone reglas de aprendizaje efectivo. Regla de aprendizaje individual. Interioriza lo aprendido. Palpa el conocimiento que estás adquiriendo. Asimila información que estás adquiriendo. Asimila la información adquirida. Interioriza el pensamiento y reflexión. Tómate tu tiempo. Regla número 2. Aprender en grupo. Comparte lo que estás aprendiendo. Explica lo que aprendiste. Recuerda que entre más explicas, más aprende. Regla número 3, aprendizaje colectivo, colaborativamente. Crea una opinión fuerte de lo que aprendiste. Ten la oportunidad de que alguien cuestione el conocimiento que adquiriste. Bueno, en esta clase comenta, esta clase es bastante interesante. Te invito a que vayas a esos apuntes y lo leas. Pero en resumen, comenta que da respuesta si nacemos o nos volvemos inteligentes. La respuesta es que nacemos inteligentes. Estudios por parte del doctor Eric Thorpe dice que la inteligencia es heredada por nuestros ancestros. Y hay un proceso en el estudio que afirma que, pues sí, nacemos, heredamos la inteligencia. La otra parte, y sí, nuestra inteligencia la parte en un 50% de hereditación y otro 50% que puedes tú mejorar. Por otra parte, volverte inteligente o mejorar tu inteligencia gracias al ambiente que nos rodea y qué tan interesados estamos en volvernos aún más inteligentes, lo podemos lograr. Es determinado por la influencia de lo que nos rodea y nuestra voluntad de aprender algo nuevo todos los días. Básicamente, entre el 40 y 50% de la inteligencia es heredada, pero el otro 50% tenemos una influencia de poder ser inteligentes, de hacernos inteligentes. La atención es un proceso cognitivo que nos permite enfocarnos y concentrarnos en una cosa en específico. Un proceso cognitivo será todo aquel que nos permite procesar información para transmitirla o transformarla en aprendizaje. No podemos concretarnos en muchos estímulos al mismo tiempo porque esto lleva una sobrecarga cognitiva. Es por eso que el multitasking es una mala práctica. Si tú estás haciendo dos cosas al momento,
probablemente no le estás prestando atención a la mayoría de las cosas que estás haciendo. La atención es un proceso que nos permite enfocarnos solo en una cosa en específico. La atención, no podemos concentrarnos en muchos estímulos al mismo tiempo. Esto nos trae una sobrecarga cognitiva. La atención va a estar en dos tipos de pensamientos, el enfocado y el difuso. El que te puedes enfocar por un periodo de tiempo más grande, el cual puede ser de 3 a 4 a 5 hasta 10 horas, y estar atento a lo que estoy reflexionando y pensando. Comprueba lo que estás aprendiendo si te queda claro y si lo estás adquiriendo. Será muy fácil distraernos. Y el difuso, que es concentrado en lapsos de tiempo. Para esto recomienda la técnica Pomodoro. La técnica, a continuación te comenta cómo es que sirve la técnica Pomodoro, que básicamente es, bueno, separa unas horas de tus días para estudiar. Defines un reloj de 25 a media hora y estudias en ese tiempo, ¿ok? Te enfocas toda tu atención en esa tarea, en esas 25 a media hora. Cuando terminas esas 25 media hora, te tomas un break de 5 minutos para darte un premio. Puedes darte un premio, un café, puedes poner una música, una canción. Al terminar este break, vuelves a poner el temporizador en 25 a 30 minutos y vuelves a repetir lo que acabas de hacer. Cuando hagas esto 4 veces, te puedes dar un break más largo, de 15 a media hora. Ahora, la técnica Pomodoro fue creada por Francisco Cirillo y, bueno, te dejo un enlace en donde puedes investigar más. La técnica Pomodoro nos ayuda a evitar la procrastinación. Cuando necesitamos hacer algo que no queremos hacer, se prende la zona insular, la que provoca dolor. Cuando tengo que hacer una tarea que no quiero hacer, lo que sentimos realmente es dolor. Por lo tanto, preferimos hacer otra tarea o dejarlo para mañana. La técnica Pomodoro alivia la procrastinación. Para entender que solo son 25 minutos que haré en esta tarea. Nos mantiene enfocados y concentrados y nos permite procesar la información en conocimiento. En el tiempo de pensamiento enfocado, el nivel de atención o concentración es bastante prolongado, que con un tiempo de hasta 10 horas. Debes estar muy atento a lo que estás pensando. En el tipo de pensamiento difuso, la técnica Pomodoro puede ayudarnos mucho, ya que debemos concentrarnos por lapsos de tiempo más cortos y además nos ayuda a evitar la procrastinación. Bueno, aquí te comenta cómo ponen en práctica la técnica Pomodoro en Platzi. Aquí empieza una clase que trata de la memoria. La memoria es la capacidad de recordar algo. Cuando memorizamos, estamos utilizando dos habilidades específicas, la abstracta y la síntesis. No memorizamos algo por completo, memorizamos palabras claves o ideas. Por eso es importante la abstracción. Ok, la memoria funcional es la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a recordar cosas de manera mecánica, es decir, de memoria. Aquí se apoya la teoría de no hacer multitasking cuando intentamos aprender algo. Si hacemos más cosas cuando estamos aprendiendo, nuestro coeficiente intelectual será menos efectivo. Y aquí te da una técnica que puedes seguir para reducir este porcentaje. Te da este dato bastante aterrador. Y justo por eso estoy haciendo este tipo de videos, porque es muy importante el repaso de mis apuntes. Tengo muchos apuntes, los cuales, pues ahí los tengo en Drive. Y si no voy y los leo y los repaso, morirán. Cuando memorizamos algo, tendremos el 90% de probabilidad de olvidarlo. Y esta probabilidad puede bajar hasta el 10% siguiendo esta técnica. Repasa un concepto 24 horas después de que lo estudiaste. La probabilidad de que lo olvides reduce a un 70%. Repasa el mismo concepto una semana después. Así pues, la probabilidad baja al 50%. Repasar este mismo concepto un mes después de que pasó la semana que lo estudiaste, reduce la probabilidad a un 10%. La idea es que te puedas repasar tus apuntes. Correlación mnemotécnica. Hacer conexiones de lo aprendido con cosas cotidianas. En esta parte
te recomienda que como memorizar rápido y no olvidar lo que aprendiste. Consejos para memorizar rápido. Ahí estoy cansado de hablar, voy a hacer que... Bueno, voy a pegar. El primer consejo es que antes de dormir, recapitules lo que aprendiste durante el día. Si tenemos una libreta, recapitula todo lo que aprendiste y repásalo. Antes de que termine el día, si algo no te queda muy claro, anótalo para agregarlo y seguir repasando este tema el día siguiente. Deportes, altos grandes de oxigenación. ¿Qué hace que nuestra memoria siempre esté fresca y pueda ser más prolongada? Nos evita tener problemas de salud. Trata de ejercitarte mínimo 25 minutos al día. Dormir, liberación de toxinas. Si nosotros no dormimos, no liberamos toxinas y si siguen en nuestra cabeza, lo que va a provocar en tus estudios no hay ni idea. Ejercicios cognitivos. Todo lo que te permite desarrollar conocimiento en un proceso cognitivo. Para esto hay cursos. Recomienda un libro lleno de ejercicios tipos cognitivos que nos ayudarán a mejorar la memoria. Y aquí te dejo el link si quieres pues, ver estos ejercicios. Y entramos a el tema de chunking. Lo voy a leer. Bueno, voy a hacer que lo lea. El chunking. ¿Qué significa dividir o fragmentar la información en trozos? Es una habilidad muy útil cuando tenemos muchísima información y debemos procesarla para convertirla en aprendizaje. Trozos. Chunk. Se trata de dividir la información que vamos a estudiar por partes y luego volver a conectarlas para darle sentido. Ya que estamos tratando de interrelacionar todos estos conceptos. Algo así como separar la información para procesarla más fácilmente y volver a unirla cuando logramos entenderla mejor. Ejemplo. Memorizar un número telefónico. La metodología chunking funciona de esta manera. Cada trozo entra de manera independiente a tu memoria. Y tú encuentras el hilo conductor. Esto hace más fácil acceder al dato completo. Nuestros chunk también puede estar en una unidad de memoria. Sin los chunk. También la puedes aprender. Pero es mucho más rápido. Eficiente y duradero desde la metodología Channing. Véase la diferencia desde un blog. Ejemplo de un videoblog desde la metodología chunking. La siguiente clase habla de las notas de Cornell. A continuación, se leerá. Se leerá esta parte. Las notas de Cornell son uno de los métodos más efectivos, y desconocidos, para guardar nuestros apuntes efectivamente. Debemos seguir los siguientes lineamientos. Tema. Título o materia. ¿Qué vamos a estudiar? Esto lo vas a escribir en la parte superior de tu libreta o donde guardes tus notas. Glosario. Preguntas y palabras clave. Esta sección ocupará menos de la mitad del espacio de la primera mitad de tus apuntes. En ella vamos a definir los objetivos o cuestiones que debes resolver con este aprendizaje. Puedes usar el método de correlación mnemotécnico y asignar conceptos familiares para relacionarlos con los nuevos conceptos. Notas. Esta sección ocupa un poco más de la mitad del espacio después del glosario. Puedes usar lo que mejor te convenga para plasmar la información que estás estudiando. Bullet points. Paráfrasis, evita las frases muy largas. Símbolos. Colores. Entre otras. Resumen o idea principal. Idealmente. Esta sección debería ser muy breve y, aún así, capaz de resumir la nota por completo. Para entrar en más detalles podremos leer las notas y el glosario. Esta clase trata de cómo incrementar mi velocidad de la lectura, el cual tiene buenas recomendaciones. Y entramos al módulo 4. Aprender en grupo. Es una gran estrategia de aprendizaje, en principio porque tienes una motivación personal al estar aprendiendo con otras personas que además pueden apoyarte compartiendo su conocimiento. Funciona como un ancla que nos ayuda a continuar. Ventajas de estudiar en equipo. Tenemos la oportunidad de aprender de otros, exponer tus dudas, compartir tus conocimientos
y entre más explicas, más aprendes. Cuando no ejercites esta parte de tu cerebro de acoplar el aprendizaje a mi estilo de aprendizaje, a la manera en la que entiendo, y esto sí es muy claro de confirmar el conocimiento que adquirí, pero la manera evidente que es clara es compartiéndolo. Aquí entramos en buenas prácticas que los profesores utilizan para enseñar. Cuando somos profesores, estamos en la posición de explicar algo a otras personas sobre lo que estamos aprendiendo, estudiando o investigando. Y te deja buenas prácticas como parafrasear, que es, nos da la posibilidad de recordar algo y repetirlo usando nuestras propias palabras. Cuestionar mi conocimiento. En este momento, cuando estamos explicando el tema, también tenemos una reflexión sobre qué tanto aprendimos del tema a explicar. Repasar lo aprendido. Como profesor debemos estudiar y repasar los conceptos para tener los conocimientos al alcance y poderlos explicar. Hacer notas extras. Las notas normales se nos quedan cortas y debemos extender un poco más cuando queremos explicar a otras personas. Solo puedes explicar algo cuando lo entiendes profundamente. Técnicas Feynman, profesor famoso en el área. Elige un tema. Escribe lo que aprendiste usando paráfrasis y lenguaje sencillo. Luego, léelo en voz alta. Agrega lo que no está bien explicado, repasa la información e intenta simplificarlo aún más. Bueno, en esta parte te explica cómo existe todo un sistema de puntuación para motivar a que compartas tus aprendizajes en Platzi. Te comenta que tienes que buscar una manera de evaluar tus conocimientos. La evaluación debe ser diseñada con ejemplos diversos que te confronten a la resolución de otros tipos de problemas diferentes a lo que aprendiste. Esto también te permitirá complementar tu conocimiento y darte la posibilidad de aprender a aplicar en más áreas. En esta parte explicamos estrategias de aprendizaje colectivo, en donde en la clase 1, el diálogo para la larga vida del aprendizaje. Un argumento es una reflexión, una respuesta construida en base a la razón. Defender una postura con el mayor razonamiento posible y así sea aceptado por otra persona. Debemos comprender el tema y conocer la mayoría de las alternativas. Con estos argumentos lo que queremos es conseguir la aceptación de la otra persona de manera racional. También desarrollamos la capacidad lingüística, incrementando en un 50% la adquisición de conocimiento para el día siguiente. En el módulo 6 existen recomendaciones de aprendizajes en donde explica la metodología para la larga vida del aprendizaje. Explica lo que es la metacognición. Esto está muy interesante. Checa. La metacognición es la capacidad para reflexionar, analizar y criticar lo que estoy aprendiendo. Desarrollar metacognición es una de las grandes estrategias para aprender efectivamente, ya que involucra un proceso de cuestionamiento sobre los nuevos aprendizajes que estás añadiendo. El pensamiento reflexivo básicamente nos enseña a pensar y seleccionar la información que vale la pena ser almacenada y destinada a vivir con el resto de nuestra base de conocimiento. Imagina que es una especie de filtro que aplicamos previamente. Es un proceso que ocurre en todo nuestro proceso de aprendizaje y todos los puntos que hemos tocado en el curso, desde planificar qué se va a aprender, controlar el transcurso del aprendizaje y evaluar tu logro obtenido. Existen algunas estrategias metacognitivas que te ayudarán a hacer más efectivo tu aprendizaje. Trázate un objetivo. Detente a reflexionar sobre el objetivo mientras estás aprendiendo. Al finalizar, evalúa tu objetivo. La metacognición siempre estará inquieta por hacer consciente lo que estás aprendiendo. Y bueno, para lograr tu reflexión y criticidad del suceso, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué fue lo más difícil de aprender? ¿Cómo lo logré? ¿Y qué habilidades mejoré? Como ves, este tipo de cuestionamientos no solo te hace filtrar y reflexionar sobre lo que estás aprendiendo,
lo que percibiste, sino también te hace reconocer el proceso de aprendizaje que usaste. Esto es muy valioso, pues estás aprendiendo a aprender. Por eso el título de esta lectura es Metacognición para la larga vida del aprendizaje. Entre más seas consciente de tus procesos cognitivos y estilos de aprendizaje, más sencillo será para ti aprender cualquier cosa. En esta clase lo que te explica es hábitos para un aprendizaje efectivo que da el equipo de Platzi. Siempre tiene a la mano un plan de curso, un camino que recorrer. Puedes obtener sugerencias preguntando a nuestro equipo de Team Platzi. Con mucho gusto te daremos un Learning Path. Learning Path. Vamos a buscar qué es un Learning Path. Ok, toma los cursos completos y aprueba el examen, cumple con tus objetivos, quita toda distracción, coloca tu teléfono en modo no molestar, ten un lugar para estudiar, calendariza tu tiempo de estudio como si fueras a la escuela, estudia todos los días, repasa lo aprendido o aprende algo nuevo, darse recompensas por cada avance. Una recompensa puede ser desde ver una buena película hasta unas buenas vacaciones. Descansa y cuida tu vista. Usa gafas o pantallas con filtros. Tener pasión por el aprendizaje. Nunca pares de aprender.